Paso entonces la palabra a Caterina Bayopoulos de la Universidad degli Studi di Udine, una colega querida de la universidad. Por unos días Udine ha parcialmente conquistado Roma. Nos va a leer una ponencia que se titula La túnica de Neso, en 1929, de Juan José Domenchina, entre psicoanálisis y estilo barroco. La presento. Caterina Bayopoulos es profesora titular de literatura española, se ocupa sobre todo de literatura del siglo de oro y especialmente de teatro y de poesía, también de traducción, participando en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Sus principales líneas de investigación tienen que ver con la modalidad de recepción y las estrategias de reescritura literaria y teatral, con incursiones en épocas posteriores, desde el realismo hasta el siglo XX, a partir de la recepción de las obras del siglo de oro. Con la figura de Juan de Matos Fragoso, poeta y comediógrafo sobre el cual ha publicado la monografía Catálogo razonado de las obras de Juan de Matos Fragoso, Madrid, Visor 2020. Con la traducción en verso de comedias de Lope de Vega y con la edición crítica de textos teatrales auriseculares. En el ámbito del cervantismo ha publicado la monografía de la novela a la comedia, las novelas ejemplares en el Teatro del Siglo de Oro, Vivo, Academia 2010, y varios ensayos en revistas y obras misceláneas. Actualmente forma parte del PRIM, Proyecto de Investigación de Interés Nacional, la tradición del texto literario en área ibérica del Siglo de Oro, entre variantes de autor y redacciones plurimas, con un estudio de 2 obras de Lope de Vega. Te doy la palabra. Gracias. Yo quisiera dar las gracias a Marisa y a José y al Instituto Cervantes de Roma y a todos ustedes por haberme acogido en este mundo de las vanguardias, en el que, como se ha dicho ya, no suelo moverme. Y de hecho estoy bastante lejos de mi zona acostumbrada, que es el siglo de oro, pero no tan lejos como se puede ver del título. Y me he acercado a Juan José Domenchina y a esta novela en particular con un contacto personal, que es una historia de coraje y de fuerza vital, o sea, realizando un audiolibro por una chica que no ve. Y una chica que encarna un ideal de coraje y fuerza vital, que son exactamente las características que no posee el protagonista de esta obra. De la cual voy a hablar, que se titula La túnica de Neso, de Juan José Domenchina, de 1929. Domenchina se ha estudiado muchísimo como poeta en su etapa española, como poeta del exilio, como crítico literario también, colaborador de revistas, bajo el seudónimo de Gerardo Rivera. Aquí intentaré pintar un breve cuadro de su única novela extensa y una lectura centrada en cómo se fusionan en este texto las lecturas del escritor, el tema psicoanalítico y su estilo difícil, entre comillas, por reminiscencias barrocas. En primer lugar, quisiera llamar la atención sobre la fecha de 1929. En esta época, Domenchina publica también 3 poemarios, uno exactamente en 1929, se titula La corporeidad de lo abstracto y tiene una vinculación muy fuerte con la novela, tanto en el tema como en el estilo. Pero también los 2 poemarios siguientes, El tacto fervoroso y sobre todo de Daló, que se abre con una caricatura lírica del poeta escrita por Juan Ramón Jiménez. Y en la fecha de 1929 viene ya en China con una novela corta que se titula El hábito y unos fragmentos recogidos bajo el título El desorientado, glosa de Tirambo y vejamen de un Don Juan apócrifo que me ha llegado el texto demasiado tarde para hablar de esto en la ponencia de hoy, pero va a ser argumento de otro ensayo de Juan Marisa Fabella en el cual estoy trabajando. Y
A finales de los años 20, también Domenchina había desarrollado ya cierto interés por Freud y cierto conocimiento porque ya se habían publicado a lo largo del siglo XX las obras de Freud en español y sobre todo 4 de estas son muy relevantes en la novela: Psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, y 3 ensayos sobre la teoría sexual. Claro que era una referencia obligada en los círculos culturales, y no solo digo por su influencia en el surrealismo y en la literatura, sino también realmente como tema literario. Y exactamente las mismas revistas en las cuales Domenchina colaboraba como crítico literario son las donde aparecen la mayoría de los estudios, de los artículos, de los debates sobre la ortodoxia freudiana o bien otras escuelas, y también la idea de que si puede ser o no un método terapéutico el psicoanálisis. Cabe destacar también la referencia al mito que se da a partir del título, el mito de la túnica de Neso, que remite a Hércules. Aquí encontramos imágenes como desplazado demasiado hacia el siglo XX, que decidió volver atrás con mi querido Zurbarán, nada más barroco que la muerte de Hércules en este cuadro del Prado, y también una xilografía de mediados del siglo XVI, donde se ve el servidor Estriadolita que le entrega a Hércules la túnica envenenada. Y se hace referencia al mito de la túnica empapada en la sangre envenenada del centauro Neso, que Deyanira le dio a Hércules pensando darle en realidad algo que tenía el poder de evitar que sintiera atracción por otras mujeres. En realidad es una mentira del centauro, y nada más ponerse la túnica, Hércules empieza a abrasarse desde dentro y entonces finalmente se echa a la hoguera, que es exactamente la muerte de Hércules, así como la pinta Zurbarán. No me voy a detener en los paratextos, que son todo otro, que se abre un mundo en los paratextos de esta novela. Solo enseño rápidamente las imágenes, o sea, la dedicatoria a Alberto Díaz de Guzmán, que es un personaje alter ego de Don Pérez de Ayala, que remite a otro personaje, otra máscara, podemos decir, que es la de este autor, Juan Miguel Anzorrena, que en cambio es un alter ego de Domenchina, al cual remite en la noticia autobiográfica. O sea, es toda una especie de Vicenavin que me hace pensar mucho en el prólogo de Cervantes, también de Quijote. O sea, que también habla de la paternidad putativa de la obra, de la misma manera en que Cervantes declara ser no padre sino padrastro de este hijo avellanado y seco tan conocido. Y el glosario final. El glosario final que introduce el autor, porque claro, esta novela sin glosario no se lee, porque tiene una cantidad de neologismos, cultismos, técnicos, científicos que tienen que ver con el ámbito médico, con farmacéutico, con la medicina, los síntomas, y cultismos que crea, bueno, algunos se encuentran ya en diccionarios, otros no, y son realmente neologismos y neoformaciones de Domenchina, y que hace necesario el glosario final, porque si no, no se entendería varios fragmentos de la novela. Volveré sobre el tema del vocabulario, del léxico, evidentemente. No me da tiempo a comentar más cosas. Solo un pequeño extracto de no, esta es la primera edición de la túnica de Neso, y que no se ha vuelto a editar. Solo existe una edición de los años 90 de Biblioteca Nueva, de la misma editorial, que ha vuelto a editarlo, pero con una introducción también muy interesante. Pero ha conocido esta novela un silencio crítico total a lo largo del siglo XX, casi completo.
Solo así, para curiosidad, la noticia autobiográfica dice: nacido en Madrid el día 18 de mayo de 1898, que es efectivamente la fecha de nacimiento de Domenchina, y como en mi vida no hay ni un solo episodio inconfesable, evito al lector detalles inertes y la periódica cerebral de mi vida. Únicamente diré, porque me sugestiona y aflige mi condición de par, que soy el único y quizá el primer vástago viril de mi apellido, y que el autor de La túnica de Neso, Juan Miguel Ansorrena, es uno de mis personajes inéditos, que salió piratelianamente del dédalo de un manuscrito para leer y escribir por su cuenta. Nada más. Lo demás, que es lo que importa, me importa no divulgarlo. Soy un hombre y no me arriesgo a descubrir esas 2 o 3 verdades ciclópeas características que constituyen los cimientos entrañables de mi personalidad. También quisiera llamar la atención sobre la colección de la Biblioteca Nueva donde se publicó, que son las novelas humorísticas, las grandes novelas humorísticas, que es algo que los pocos críticos que se han ocupado de la obra no entienden y no comparten como idea. La novela cuenta la última semana de vida de un personaje de Arturo, un hombre guapo, joven, de 26 años, un escritor, grafómane, hipocondríaco, neurasténico, neurótico. Y en esta semana Arturo acumula, acumula una serie de fracasos, actos fallidos, situaciones irresueltas y en el presente, en esta última semana de vida, y también del pasado, recordando los traumas de la infancia, de la adolescencia. Bueno, solo tiene 26 años, por lo tanto, más cosas no pueden añadir. La mayoría de los cuales tienen que ver con su vida sexual, porque Arturo no actúa, no hace nada en la vida, sino solo hacer sexo, es su única actividad, y escribir. Esta acumulación le conduce a pensar al suicidio final. Esta acumulación de fracasos y recuerdos de fracasos le conduce al suicidio final que lleva a cabo siguiendo las pautas de la muerte de Hércules. Exactamente. Esta túnica de Neso, que es su neurosis, de la que no consigue librarse a lo largo de la novela, finalmente le lleva a suicidarse. Y claro que pone en la práctica el suicidio como Hércules, como a través del veneno y el fuego. En su caso, el veneno sería una mezcla de drogas, y especifica que es una mezcla de veronal y morfina, y el fuego, porque se envenena delante de los espejos del cuarto de baño que reflejan las llamas de un bidón de gasolina ardiendo. Una especie de modernización vanguardista, se podría decir, del mito. La estructura de la novela consta de 15 secciones, son los 7 días de la semana, cada uno tiene un título personificado, porque él personifica a los días de la semana, empezando por el domingo. El domingo es el único personaje femenino, se llama Doña Panticulación, y el lunes Don Siervo de la Gleba, el martes Don Aciago, y así sucesivamente, siempre con nombres muy significativos desde el punto de vista del mástico y con todas las connotaciones, y además cada comienzo del capítulo tiene una explicación donde Arturo dice por qué asocia este nombre al día de la semana. Y las secciones totales son 15, porque son los 7 días y separados por los 7 sueños. Remite aquí al título shakespeariano de Midsummer Night Dream. Entonces, sueño de una noche de un lunes, sueño de una noche de un martes, etcétera, etcétera, hasta llegar al sueño roto de una noche de un sábado, y luego la obra termina con la sección número 15, que es la amanecida de la muerte, que es exactamente el momento del suicidio final, que se define. Bueno, fábula, enredo, fragmentación del texto, tipo de personaje, estilo, bueno, varios son los aspectos en que la obra se pone en contraste con los moldes novelescos tradicionales. Y se centra en los grandes modelos europeos de la época, como Joyce, o bien, para citar a
un ejemplo italiano muy conocido, a la coscienza di Zeno di Italo Svevo, que hacen hincapié en las teorías de Freud y también introducen el tema del psicoanálisis no como influencia, sino como tema de la obra. Y todo el desarrollo de la conciencia de Zeno, de la coscienza di Zeno, se desarrolla, ¿no?, alrededor de sesiones terapéuticas del personaje y de la venganza del psicoterapeuta. Hay extensos fragmentos oníricos, un empleo insistido del monólogo anterior que reproduce el flujo de conciencia de Arturo, una prosa caracterizada por la alteración de los valores semánticos, por la potenciación metafórica y también por la desvaluación de las grandes ideas, por ejemplo, la desmitificación de los mitos y su puesta en ridículo. Hay un fragmento que no puedo hablar mucho, pero muy divertido, que es una teogonía burlesca, que sería el sueño de la noche del martes, que se titula Pesadilla helénica. Nuestra lectura, como decía antes, se centra en el examen de cómo la novela deja transparentar las lecturas de Domenchina. Ya que por debajo del texto se puede adivinar una síntesis muy original y llamativa de las obras de Freud y de los modelos barrocos, centrada en lo humorístico. Sobre lo humorístico estaba diciendo antes, no toda la crítica está de acuerdo y aquí podemos ver, por ejemplo, una reseña, una de las primeras reseñas que se publicaron. Héctor Fernández de Almagro publicó este texto que se titula Juan José Domenchina, escritor en prosa y verso, en la Gaceta Literaria, donde dice que la obra no está bien situada en una serie de novelas humorísticas, porque el humor no solo no predomina de modo notable, sino que la narración flaquea exactamente en los puntos donde tendría que culminar el humor, porque son chistes, dice, demasiado fáciles. Y aquí se refiere a un episodio, claro, Arturo es socio de un club de neurasténicos, donde se admite solo a gente que tiene un trastorno mental certificado. Y en este sitio hay un bar donde se sirven bebidas, donde se mezclan fármacos, psicofármacos, ingredientes normales del bar, bajo la responsabilidad del barman. Una cita bastante divertida. Y también muy llamativa es la biblioteca. Aquí tengo los títulos de dos de los libros que se encuentran en esta biblioteca, el chiste y su relación con la taquicardia paroxística. Otro es el cáncer sublingual y los epiteliomas labiales como secuela de la supervaloración del objeto sexual. Y bueno, estos serían los títulos fáciles de que habla Fernández Almagro. Pero él lo considera grotesco. Dice que el humorismo es un modo de ver, lo grotesco es un modo de ser, y que aquí hay un esfuerzo mediante el cual las acciones y las pasiones no padecen la alteración visual que es propia del humorista. Esta es la opinión desde probablemente el primer crítico de la obra. Mucho más negativa es la opinión de Eugenio García de Nora, que habla de esta obra en su libro La novela española contemporánea, en el segundo tomo de 1958, donde excluye su posible atribución del género de la novela humorística y dice que es una novela intelectual, deshumanizada, algo informe y desmesurado, y también dice que es un informe conglomerado analítico narrativo, donde el humor no es un rasgo determinante. Solo se puede valorar este como humorismo si entendemos por tal la cruel insolidaridad del autor con respecto a sus criaturas o la evidente, pesada burla con que pone a prueba la paciencia del lector, engastando en su prosa la más bizarra colección de arcaísmos, neologismos, tecnicismos que pueda imaginarse. Y tiene bastante razón, podemos decirlo, pero bueno. En esta aquí resumo rápidamente algo de que no voy a hablar, que serían los puntos que
lo tocaré en la versión escrita de este trabajo. Como el psicoanálisis es un componente básico de la novela, es algo que se ha estudiado, lo ha estudiado Cécile Drouet en dos interesantes ensayos que tienen que ver con el psicoanálisis en la literatura española en los años 20, donde habla también de una obra teatral de los hermanos Machado y de otras. Y aquí podéis ver los puntos principales, el personaje del enfermo, el personaje del psicoanalista, la puesta en escena, propiamente dicha, de una sesión de la terapia psicoanalítica, y luego el uso del psicoanálisis como recurso literario narrativo y su relación con el lenguaje. Pero igualmente profundos son y abundantes los puntos en que estriba la relación de la novela con el estilo barroco, de la que se han ocupado aquí también algunos críticos, pero solo en relación a la poesía. O sea, existe un estudio de conjunto de la poética que se publicó en el 79, El mundo poético de Domenchina, de Kathleen Pelper, luego la edición de la obra completa poética de Castalia, de 1995, por América de Paz, y luego un artículo muy interesante de Antonio Carreira que habla del gomborismo involuntario de Domenchina. De hecho, saco de este ensayo estas dos listas de palabras. Estos son los cultismos: abarbetar, avenuz, accipitrea, ceguero, acuminio, antipótera, o sea, muchísimos en orden alfabético, por eso está el glosario, ¿no? Y luego otra lista más breve de los neologismos, o sea, palabras que no se encuentran en el diccionario. Así como curiosidad para que se vea la cantidad, sobre todo. Bueno, Domenchina establece una profunda vinculación entre el psicoanálisis y los modelos antiguos barrocos. En primer lugar, rechazando lo sublime, la sublimación de lo real, y considerando dentro del ámbito artístico, estético, lo feo, lo inarmónico, lo distorsionado. Aquí lo indicible se hace visible, saliendo de la esfera subconsciente, nombrándolo. Eso de nombrar con exactitud, con el término científico, es algo muy relevante en la poética de Domenchina, como de su posible lectura de Quevedo. Así se individuó otro elemento de fuerte vinculación con los escritores del 600, que es el hecho de que este lenguaje es forma y sustancia al mismo tiempo. De hecho, en la novela de Domenchina es evidente cómo al deseo de alejarse de la lengua normal y corriente le corresponde un igual deseo de huir de la realidad contingente, gracias a las pausas oníricas y a muchos recursos, entre los cuales quisiera destacar la literatura misma dentro de la obra. Arturo, el protagonista, es un escritor, y es un personaje que tiene una consistencia literaria. O sea, si es triste, dice el narrador, lo es de forma profunda y desconsolada como una Hamlet. Si es violento, lo es pueril y anacronísticamente como un Don Quijote, pero no es heroico, es pusilánime, adinámico, incapaz. Sus ráfagas heroicas son rápidas, teóricas, efímeras, aparienciales. Igualmente, el conceptismo y el cultismo compartían una elaboración lingüística a la que correspondía una forma mentis, una cosmovisión, una manera de interpretar el mundo turbada por la desorientación, por el desengaño, por la conciencia de la manipulación que también se lleva a cabo a través de la palabra. Y es por eso que, en mi opinión, es a Quevedo a quien más se acerca por temas y estilo este barroquismo de Domenchina. Hay varios personajes de la novela, varios retratos que son caricaturas, o bien retratos degradados, que remiten, por ejemplo, a las mujeres viejas de Quevedo, o bien a las busconas pedigüeñas, los médicos charlatanes, tan satirizados por Quevedo, que aquí encuentran un blanco nuevo diferente, que son los psicoterapeutas, los poetas gomboristas,
De la misma manera que aquí se hace sátira del estilo culto, del exceso de cultismo y de los héroes mitológicos, de los que ya el título y la teogonía burlesca del sueño de la pesadilla helénica. Y luego el estilo, la agudeza del estilo, los juegos conceptistas, este deseo de provocar en el lector un esfuerzo intelectual. Hay que esforzarse para entender, esto lo decía Góngora, lo decían Quevedo y todos estos poetas. El uso de neologismos, de neoformaciones, también cierta búsqueda del sonido antiofónico, cacofónico, disonante, que muy fuerte en la poética de la poesía satírica barroca, y también algo muy quevediano, o sea, este uso, esta referencia constante a los elementos más asquerosos y bajos del cuerpo, y la batalla en contra de la mentira de los nombres, o sea, esta conciencia dolorida de la dicotomía que hay entre la verdad y la verdad nombrada, como el lenguaje, ¿no? Que es el primer nivel del engaño de la realidad. Hay, por ejemplo, una cita bastante conocida de Tuscón, cuando habla de la profesión de su padre, que dice, de don Pablo, es barbero, dice, pero él prefería llamarse tonsor de barbas y tundidor de mejillas, ¿no? Que es exactamente toda una batalla en contra del lenguaje eufemístico, del lenguaje perifrástico, y aquí lo tenemos, este lenguaje científico, esta exactitud científica. Ahora se encuentro la cita, lo puedo leer, y Arturo tiene una obsesión por lo corpóreo, ¿no? La corporeidad de lo abstracto también es el título del poemario que sale en el mismo año. Y dice, Arturo, como se ve, lo corporeiza todo, es su prurito, le marea lo abstracto, le aturde. No existe, afirma, nada infigurable, y la voluntad de un hombre, aun la de un hombre obtuso, puede conseguir la representación corpórea del concepto más reacio a la tangibilidad. Y de hecho, a pesar de usar en muchísimas ocasiones su lenguaje incomprensible, dice, se autodenuncia diciendo, este afán mío de corporizarlo todo y de emplear vocablos inauditos. Define este lenguaje, esa obsesión que tiene por la palabra pulcra, expresarse bellamente, extrañamente, aunque esto signifique ser crítico. Y también exclama, en un momento dado, llamar a las cosas por su nombre, una exigencia naturalísima, pero de qué difícil logro. Pero lo hace de forma provocatoria, de forma, por ejemplo, una de las amantes de Arturo, que es una mujer muy desinhibida, que habla de la masturbación femenina, y cuando él se queda así un poco contrariado cuando ella pronuncia la palabra clítoris, responde ella, cállate, escucha, vuelve a mi clítoris, clítoris, y subraya el vocablo. ¿Qué hago? Digo algo sucio, incurro en algún hierro anatómico. No se llama vulgarmente, científicamente, clítoris este cuerpecillo carnoso y eréctil que sobresale en la parte más alta de la vulva, cuyo papel consiste en transferir la excitación sexual que en él provoca el contacto del pene a los órganos femeninos anexos, para definición sacada del vocabulario y trasladada a la novela. Bueno, esto también de mencionar partes del cuerpo indicibles o que no forman parte de la conversación normal, y esta visión del cuerpo como territorio de las enfermedades y de toda una serie de menciones, el aliento malo, la digestión, los excrementos, las ventosidades, flatulencias y todo un vocabulario, ¿no? De lo asqueroso del cuerpo, que claro, en la poética de Quevedo sobresale de una manera increíble. Y ahora ya no me da tiempo de dedicar más atención a
a ninguna parte de la novela, solo para subrayar un ejemplo más. Todo esto se ve de una forma muy clara exactamente en el episodio de la sesión con el psicoterapeuta. Desconfianza inicial en el médico. De hecho, Arturo va a verle diciendo: a mi neurosis le vendría muy bien un poco de charlatanismo, porque necesita Solesio. Y luego, cuando describe el doctor físicamente, que dice: tiene empaque de hombre gravedoso, los ojos muertos de ceniza, la nariz sinuosa, difícil, la boca alfeñicada, de sodomita pasivo. Luego, al final, cuando también el doctor sale bastante degradado, también porque ya casi en la mitad de la terapia, de la sesión, cuando están haciendo un ejercicio de asociación libres, le interrumpe su esposa. Le interrumpe y dice, y cuando vuelve, Arturo piensa: este doctor une a su imbecilidad congénita una fe absurda en ese alegre judío que hace muy divertidamente literatura patológica. Y también hay otros puntos donde dice que compara a los psicoterapeutas que escriben, también leen teorías freudianas con autores pornográficos. Bien, aquí también emergen más aspectos interesantes que dejo para parte escrita. Y bueno, solo para terminar, el papel de la medicina es primario. Ya lo notó Fernández Almagro en su reseña de 1930. La medicina, dice, triunfa no solo como tema, sino en el tratamiento artístico y pone su pie imperioso sobre el estilo. Este léxico médico-farmacéutico alcanza su cumbre en los textos de Domenchina, exactamente en la época de la que estoy hablando, o sea, a finales de los años 20. Luego cambia completamente su poética con el exilio y su estilo también. Aunque no abandona el soneto, que siempre forma parte de su poética, no vuelve a escribir textos de prosa negativa. Yo creo que muy significativa es esta cita con la que concluyo, que explica este tipo de lenguaje que en parte se debe a la fuerza de los modelos y en parte a la idea de la lengua literaria que Domenchina tenía en esta época. Es una cita sacada de este artículo, El fruto del idioma, la subvención del pensamiento, que sale en El Sol en 1931, o sea, siempre en esta breve época que precede la guerra. Es preferible incurrir en rebuscamiento o cataglotismo culterano cargante profusión terminológica que incluso si divina en accesibilidad, y parece la aguja de Quevedo, que caer en greñuda safia negligencia. No le importa que en esta tarea el escritor tome y aún exhume directamente del diccionario alguna palabra que logre subyugarle. Teófilo Gautier dijo que no conocía libro más digno de ser leído por un poeta que el diccionario. Gracias por su atención. Gracias, Caterina. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Bueno, pues antes de empezar, les quiero decir que me siento en casa esta tarde por varias razones, porque he venido a Roma con mi hija, la pequeña, porque aquí estoy con dos amigas y compañeras muy queridas, Caterina Vallopoulos, que es compañera de literatura en Udine, y nuestra querida Marisa, a la que le agradezco de verdad esta invitación y que a Udine nos ha traído su oleada de inteligencia, de entusiasmo, de energía y de gran delicadeza humana también. Por lo tanto, muchas gracias. Muchas gracias. Y también me siento en casa porque Cernuda es mi primer amor. Yo le dediqué mi trabajo de fin de máster, lo dediqué a la relación con los románticos ingleses, y lo traduje con mucha pasión y tormento también en 2008.
Así que me es muy grato volver a hablar de él y muchas gracias, Marisa, por habérmelo propuesto. Bueno, empiezo. El historial de un libro, la densa autobiografía metapoética que compuso en México entre noviembre y diciembre de 1958, Luis Cernuda subraya su predilección por la música, que surgió en la niñez, se reforzó en la juventud con una pasión especial por el jazz y lo acompañó a lo largo de la vida, intensificándose sobre todo en la etapa del exilio, de 1938 y hasta la muerte en México en el 63. Afirma el poeta: ya desde Sevilla acostumbraba yo a asistir a conciertos y en Inglaterra no solo pude satisfacer ampliamente mi gusto hacia la música, sino la necesidad que siento de ella. La música ha sido para mí, aún más quizá que otra de las artes, la que prefiero después de la poesía. En el mismo texto, además, en el libro, Cernuda atribuye a la música la capacidad de suscitar en él esa neorromántica, dice, necesidad expresiva, involuntaria e inaplacable que para él constituye el punto de arranque de la creación lírica. En particular, más abajo recuerda que en Londres fue donde mejores ocasiones tuve para escuchar música. No olvido una serie de conciertos semanales dedicados a toda la música de cámara de Mozart. La alusión es a un ciclo mozartiano que se organizó en Whitmore Hall, en Londres, en 1946. De hecho, hablando del maestro salzburgués, nuestro autor sostiene: es el artista a quien debo haber gozado del más puro deleite. Otras referencias a conciertos se rastrean en el epistolario, sobre todo en dos cartas que el poeta envió al amigo inglés Sebastian Hare desde Ciudad de México. En la primera, fechada 29 de mayo de 1959, Cernuda narra haber asistido a algunos conciertos dedicados a Mozart en México en 1956. Y en la segunda, redactada el 17 de marzo de 1960, antes elogia a la orquesta suiza de cámara de Masterplace of Lugano, a la que había escuchado en el otoño anterior, y después menciona otro concierto más reciente de hace, dice, pocas semanas, cuyo programa concluye: estaba muy bien, Bach, Mozart, Beethoven. No es ninguna casualidad, por lo tanto, que en 1956 Cernuda le hubiera reservado a Mozart el homónimo poema que encabeza su última colección, Desolación de la Quimera, que es toda la colección un homenaje casi testamentario a sus artistas favoritos. Hay poemas dedicados a T.S. Eliot, a Gide, a Dostoyevsky, a Rimbaud, a Keats, a Tiziano y a Wagner. En este extenso poema dedicado a Mozart, se define a Amadeus como el cuerpo entero de la armonía. Una armonía cuya líquida fluidez se expresa a través de imágenes emotivas y sensuales, aunque su naturaleza permanece abstracta y universal, como se colige en los versos finales de este texto. Cito: sí, el hombre pasa, pero su voz perdura. Nocturno ruiseñor o alondra mañanera, sonando en las ruinas del cielo de los dioses. Al respecto, es muy significativa otra lírica de la misma colección de Desolación de la Quimera, que se titula Música cautiva y tiene un subtítulo interesante, A dos voces, como para evidenciar a la vez el carácter contradictorio de la música y la antinómica forma de ser y de escribir del propio Cernuda. Cito, es un poema muy breve. Tus ojos son los ojos de un hombre enamorado. Tus labios son los labios de un hombre que no cree en el amor. Entonces dime el remedio, amigo, si están en desacuerdo, realidad y deseo. Los términos de la antinomía cernudiana, la realidad y el deseo. Efectivamente, todas las composiciones poéticas, los poemas en prosa y los cuentos donde Cernuda se refiere a la música, escritos en la época anglosajona y mexicana, 1938-1960, remiten a la antítesis y a la mezcla de lo físico y lo espiritual, de la emoción y la meditación, en la que radica el mensaje musical, según declara Vladimir Yankelevich en La musique l'infâme. En estos textos, Cernuda se acerca a la música de manera perceptiva, disfrutando de ella con los 5 sentidos,
y a menudo asociándola alla comunione mística y panteística con el mundo y al sexo, en palabras de una de sus principales traductores al italiano, que es de Carmignani. Sin embargo, al mismo tiempo, escuchar una melodía, así como concebir un poema, da pie a visiones y ensoñaciones y transporta al receptor y al emisor hacia la esfera de la fantasía y de lo ultrasensible, a esos parajes donde, como explica Antonio Panderoro en un reciente trabajo sobre il silenzio in Cernuda, l'uomo può vivere senza patire i disinganni legati alla dimensione terrena. Es decir, que tanto en el arte musical como en el poético, los opuestos se entrelazan y funden, cuerpo y alma, materia y esencia, realidad y deseo. Un pequeño estigueo de ejemplos textuales relacionados con este eje fundamental de la estética cernudiana debe incluir un manojo de poemas en prosa de Ognos, redactados y publicados entre 1941 y 1956, y algunas líricas de las colecciones del exilio, como Quien espera el alba, Con las horas contadas y Desolación de la tierra. Además de dos preciosos relatos, uno del 37 y otro del 42, es decir, En la costa de San Miguel y El Sarao, que voy a citar a continuación. Voy a empezar por las páginas de Ognos, de los poemas en prosa de Ognos, donde Cernuda construye un paralelismo fascinante entre música y poesía. Ambas se dan en la tranquila soledad, de noche, de madrugada o al atardecer, y ambas están simbolizadas por emblemas románticos de la inspiración, privativos del discurso lírico de Cernuda: el aire, la luz, el mar con su oleaje, el embeleso. Volveremos sobre este término tan importante en la poesía de Cernuda, la poética del embeleso. Varios poemas en prosa de Ognos, obra ambientada, como sabemos, en la infancia, la fase más inocente y perceptiva de la vida, según el poeta andaluz, están recorridos por las notas lánguidas del piano o de la guitarra, que con su son melancólico o lastimoso no solo cumplen la función de activar la emoción, la memoria y la imaginación, sino que también se insinúan en los pliegues de la expresión verbal, por así decirlo. En efecto, Cernuda se sirve en términos musicales para hablar de poesía, como cuando por música callada del verso entiende su antipatía por el ritmo acusado y por la rima, y su simpatía por el verso libre, sobre todo en la etapa del éxito. Pero también recurre a vocablos y metáforas empleados para la escritura, tanto musical como lírica. Sabemos que hay muchos términos utilizados digamos, el verbo musical que se pueden aplicar al verbo literario, ¿no? El verbo poético y viceversa. De ahí que en un poema en prosa de Ognos, El piano, de 1945, escuchar el instrumento significa abandonarse a sus frases lánguidas. Y en otro texto, La música y la noche, el espacio está lorquianamente malherido por el rasguear quejoso de una guitarra, semejante a una voz que luego se pierde en la calma de la madrugada, callándose al doblar la esquina, como la ola henchida se alza del mar para romperse en gotas cristales. Es más, como se acaba de notar, aquí y en otras muchas ocasiones, a la música se adscriben cualidades humanas, la voz y el habla, para matizar su inmenso poder evocador. A veces incluso adquiere rasgos corporales, como en el relato En la costa de San Miguel del 37, donde el melancólico segundo movimiento, andante con variaciones de la sonata Kreutzer para violín y piano de Beethoven, se describe como una mujer, leve, lenta, solemne, como una vieja princesa que, envuelta en su solitaria locura, desciende unas interminables escaleras mármoles. Es decir, refleja el movimiento solemne, ¿no?, de la sonata de Beethoven. En todo caso, quizás sea en la poesía, otro poema en prosa de Ognos, donde Cernuda consigue la mejor representación simétrica de las dos artes génicas, poesía y música, sublimes y contradictorias, y al igual proclives a lo inefable, como sugiere Yves Bonfoy en su hermoso libro L'Alliance de la poésie et de la musique. Cito, lo tienen en la fotocopia, el texto entero. En ocasiones solía encenderse el salón al atardecer y el sonido del piano llenaba la casa.
Mientras el resplandor vago de la luz que se deslizaba allá arriba en la galería me aparecía como un cuerpo impalpable, cálido y dorado, cuya alma fuese la música. Entreví entonces la existencia de una realidad diferente de la percibida a diario y ya oscuramente sentía como no bastaba a esa otra realidad el ser diferente, sino que algo alado y divino debía acompañarla y aureolarla, tal el nimbo trémulo que rodea un punto luminoso. Así, en el sueño inconsciente del alma infantil, apareció ya el poder mágico que consuela de la vida, y desde entonces lo veo flotar ante mis ojos, tal aquel resplandor vago que yo veía dibujarse en la oscuridad, sacudiendo con su ala palpitante las notas cristalinas y puras de la melodía. Asimismo, los momentos felices e intermitentes en los que se desarrollan tanto el proceso activo de la creación literaria como la recepción pasiva pero cautivadora de la música conducen a una fuga catártica de la realidad hostil y nociva, la realidad a la que podíamos ser viva, ¿no? Provocando una sensación de gozoso extravío antecedente a la visión artística y a la reunión con el cosmos. En el final del poema en prosa La música, de 1942, ese estado de gracia se pinta como el célebre naufragarme dolce in questo mare dell'infinito de Leopardi, un poeta al que Cernuda lee, conoce y admira por los años 36-37, como dice también el historial de recuerdo. Cito: allí oí por primera vez a Bach y a Mozart. Lo que le pedía a la música eran alas para escapar de aquellas gentes extrañas que me rodeaban. A la música hay que aproximarse con pureza y solo desear en ella lo que ella puede darnos, embeleso contemplativo. En un rincón de la sala quedaba solo escuchándola, tal quien contempla el mar. Su armonioso ir y venir, su centelleo multiforme, eran tal ola que desalojase las almas de los hombres, y tal ola que nos alzara desde la vida a la muerte. Era dulce perderse en ella, acunándonos hacia la región última del olvido. En este fragmento aparece una palabra clave que citaba antes del diccionario cernudiano, es embeleso, sinónimo del éxtasis místico sexual que conecta al yo lírico con el universo durante el clímax erótico o en el instante de la epifanía artística. Para el sevillano, el arte y el eros, el tánatos también, corren parejas, y esta correspondencia contagia a la música también, como podemos ver en otro texto de Opnos, El placer. Aquí, el son de un organillo en la calma nocturna cobra voz y habla de quienes a esa hora, en vez de dormir, vivían, velando para el placer de un momento. El sujeto poético imagina a los amantes enlazados en pasos de baile y amplexos antes de hundirse en la muerte, mientras, cita la musiquilla insistente, se desplaza por el aire tibio, incitándonos a gozar. El medio a través del cual viajan las notas, como no, es el aire, que para Cernuda siempre abriga un doble significado. El aire es el estremecimiento causado por el deseo sexual, un término que recurre muchas veces en su poesía, desde la primera etapa, y también la brisa inspiradora, la brisa de la inspiración poética. Arribamos así al poema en prosa, El acorde, del 56, una de las obras maestras de Cernuda, la cumbre para mí de la teorización cernudiana sobre la simbiosis con el mundo, que solo se logra por medio del goce musical, poético y erótico. Para que el acorde llegue es preciso oír música, nos dice. Entonces la vida se intensifica y se abre una puerta por la que se va del mundo diario al otro extraño y desusado. En ese momento la melodía exterior coincide con el ritmo de la sangre adentro. Continúa. La sangre adentro, produciendo un sentimiento de plenitud análogo al que brinda, dice, ese adentrarse por otro cuerpo en el momento del éxtasis, de la unión con la vida a través del cuerpo deseado. Por consiguiente, puesto que la armonía de los acordes procede de la simultánea agregación de notas distintas hacia un único sonoro, años más tarde, ya en México, el poeta vuelve a reflexionar sobre la honda concordancia
de las cosas cuando oye los arpegios de una guitarra, como nos dice en uno de los poemas en prosa de Variaciones sobre tema mexicano del 52. Por cierto, la propia colección en prosa Variaciones sobre tema mexicano está pensada musicalmente. Reenvía a la variación sobre un tema y a los cambios de la parte melódica, pero a menudo también del esquema armónico que se introducen en esa forma musical, en la variación. Y está integrada por un tema ensayístico central, sus vivencias en México, rodeado por variaciones lírico-diegéticas. Además, la elección de la variación responde perfectamente a la lectura emotiva de Cernuda, porque el oyente no distingue las modificaciones individuales insertadas por el compositor en la variación, en la forma de la variación, sino que percibe sus efectos de manera instintiva, emotiva. El elemento emotivo, emocional es fundamental para Cernuda, ¿no? No obstante, la música no posee solo una dimensión vertical, armónica, sino que también se rige por líneas melódicas, horizontales, de manera que la sucesión de los sonidos la convierte en arte del devenir, en arte del tiempo, por antonomasia, como afirman Jankiewicz y Jean-Jacques Nattier en sus estudios sobre la melodía. De ahí que este arte aéreo y escurridizo, temporal, se conecte con otra acuciante preocupación cernudiana, la caducidad, el tiempo, ¿no? En el cuento El Sarao del 42, mientras la protagonista Diana ejecuta el clavicordio, el aria Non mi dir de Don Giovanni de Mozart, se aísla de los demás, despertando en su auditorio una sensación de fugacidad que sume a todos, dice el autor, en la corriente fugitiva del tiempo. Los mismos motivos asociados a la música retornan en la producción lírica. Hay muchos poemas dedicados a la música en el éxito. Por ejemplo, en El cementerio, el son, como quien espera el alma, el son del piano se disfruta de noche y a solas, en la soledad y en la tranquilidad, ¿no? Como decíamos antes, hablando de hornos. Otro poema de Como quien espera el alma se titula El arpa, y allí el arpa, el instrumento, habla pura, vagamente, de memorias y de olvidos. Otro poema más, Amor en música, gira alrededor de la experiencia del acorde, hedonística, ¿no? Y espiritual. E instrumento músico, otra vez con las horas contadas, vuelve a proponer la concordancia entre notas y palabras, siempre música y poesía, a través de su estructura anafónica. Si para despertar las notas con una pluma de águila pulsaba el músico árabe las cuerdas del laúd, para despertar las palabras, la pluma de qué ave, pulsada por qué mano, es la que lleva. Cierro pues este apartado lírico con una de las cimas del arte cernudiano, a mi parecer, que es Luis de Baviera escucha Lohengrin, un poema precioso que tuve el gran placer de traducir en 2008, italiano, que el poeta escribe en México en noviembre de 1960 y que introduce en Desolación de la Quimera. Si las melodías que llenan Ocnos y las colecciones del exilio remiten a la música solista o de cámara, veríamos acerca de Beethoven, de Mozart, esta música de cámara elegante y adecuada a aposentos reducidos, a pequeños ambientes también, la solemnidad coral de la ópera romántica triunfa en este magnífico poema de Luis de Baviera, cuyas estrofas de largos versos libres imitan la amplia e ininterrumpida forma musical del Lohengrin de Wagner, se llamaba Durchkomponiert, o sea, compuesta continuativamente, digamos, que caracteriza, ¿no?, la solemnidad y el fluir de la música de Wagner en esta ópera. El protagonista, Luis de Baviera, del poema, es uno de los personajes más auténticamente cernudianos. Se trata del extravagante, como sabemos, rey bávaro Ludwig II, esclavo de sus manías narcisistas y de sus fantasías delirantes, que se inspiró en el mito de Lohengrin para edificar su fabuloso castillo de Neuschwanstein, el de Walt Disney.
Asimismo, la obra wagneriana debió de ejercer una fuerte fascinación sobre Cernuda. Lohengrin es un héroe solitario, soñador, nostálgico, que con la dulce Elsa vive una trágica historia de deseo insatisfecho y de amor imposible, lindando con la muerte, muy cernudiano todo esto. Perdido entre sus quimeras, Luis de Baviera bebe la música de Wagner, ensimismado y excitado, dejándose arrollar por ella e identificándose él, Luis, triste y retraído, como Cernuda, con el doliente caballero del cisne de Wagner. Son los últimos versos. Bueno, algunos de los primeros están en la mitad, más o menos del poema de los últimos. Sobre la música inclinado, como extraño, contempla con emoción gemela su imagen desdoblada, y en éxtasis de amor y melodía queda suspenso. Ahora el rey está ahí, en su palco, y solitario escuchando, existiendo en el sueño imposible de una vida que queda solo en música y que es música, fundido con el mito al contemplarlo, forma ya de ese mito de pureza rebelde que tierra apenas toca, del éter puesto y presente. La melodía le ayuda a conocerse, a enamorarse de lo que él mismo es. Y para siempre en la música vive. Este precioso momento. Bien, una vez superada ya la mitad de mi intervención, en la segunda y última parte deseo detenerme sobre una muestra diferente, pero creo que también es interesante, del culto de Cernuda por la música. Lo hago de manera, digamos, oblicua, analizando un aspecto de la importante labor de traducción que el poeta sevillano despliega durante los años del destierro inglés y americano, y que les permitieron entrar en honda comunicación intertextual, entre otros, con los mayores escritores ingleses y, bueno, anglófonos, digamos, de los siglos XIX y XX, a los que él sintió como más próximos. Blake, Wordsworth, Keats, Browning, los modernistas, Yeats, T.S. Eliot, al que no produce, pero al que dedica muchos ensayos, muchos capítulos. En ese conjunto traductivo y con relación a la música, destaca la versión realizada en 1955 de E toccata of Galupris de Robert Browning, el famoso monólogo dramático de Men and Women, que según William Devane was the first poem which Browning devoted entirely to music. Browning dedicó varios poemas, también era pianista, apreciaba mucho la música, pero este es el poema dedicado totalmente a la música. Sin embargo, antes de considerar, aunque abuela pluma, la estrategia y las opciones interpretativas que Cernuda esgrime respecto al original de Browning, creo que puede resultar útil preguntarse qué elementos de la poesía y de la poética de Browning atraerían a Cernuda, empujándole a trasladar al español E toccata of Galupris, que es el único poema de Browning que traduce Cernuda. Para contestar esta pregunta debemos retrotraernos a principios de los años 40. En una charla sobre Browning planeada para su difusión en la BBC, pero que nunca llegó a leerse, Cernuda hace hincapié en los movimientos interiores del alma, también utiliza un término musical, movimiento, trazados por Browning en sus monólogos líricos, donde, añade, criaturas de rica diversidad humana nos hablan con intensidad apasionada de sus errores, de sus extravíos, de sus pecados. Esto lo veremos también en el toccata of Galupris. A continuación, en este discurso sobre Browning para la BBC, Cernuda comenta otros poemas de Browning, cargados también de sensualidad, de melancolía, otros monólogos dramáticos. O se focaliza en figuras amarradas a lo terrenal y corruptas, como el monje envidioso de otro monólogo dramático muy conocido de Browning, que es Soliloquy of the Spanish Cloister, y sobre otros personajes de Browning. Y casi 20 años después, o sea, ya llegamos a los años 60, casi, cuando en el 58 publica el ensayo titulado Robert Browning en su colección ensayística Pensamiento poético en la lírica inglesa, publica en México, Cernuda pone de relieve con qué habilidad Browning sondea la historia de un alma en el monólogo dramático.
De hecho, el género del monólogo dramático es un género que, por relación intertextual con Browning y después con William Butler Yeats y con T.S. Eliot, el propio Cernuda cultiva en su poesía. Los poemas, por ejemplo, de Las nubes, en Lázaro, en Quetzalcóatl, en Silla del Rey y en otras muchas. Entonces, bueno, era ya un camino que estaba recorriendo de profundización en el estudio de sí mismo y de una perspectiva externa también de mirar hacia sí mismo, ¿no? Con todo un juego entre el yo y el tú, que se une, digamos, a esta simpatía, ¿no? Por los ingleses y esta presencia del monólogo dramático en estos autores anglosajones. Bien, regresemos a He tocado el cartón. Desde una perspectiva exegética, en la apostilla que sigue al texto traducido, Cernuda admira el análisis psicológico sutil y certero de los movimientos de la pasión y del sentimiento que Browning lleva a cabo en sus monólogos dramáticos. Pero luego, si nos adentramos en el poema de Browning, en fácilmente detectamos los temas y los recursos estilísticos típicos del poeta inglés, pero también de Cernuda. Estos son lo efímero de la existencia humana, el tiempo, el acecho de la muerte, la visión del amor como un encuentro deleitoso y doloroso de cuerpos y almas, la linealidad del discurso, la medida silábica amplia, extensa, y la afición por el encabalgamiento, que también practica en esta traducción de Toccato Castello. Incluso la forma musical de la toccata, escogida por Browning por relación a Galuppi, quien por otra parte nunca compuso toccatas sino sonatas, es una invención de Browning. Esta forma de la toccata atraería a Cernuda para mí por su carácter imaginativo y virtuosista a la vez. La toccata es imaginativa y virtuosista, y por su mezcla de libertad y rigor técnico. Bien, vamos a analizar algunos aspectos, aunque a buena pluma, del poema de Browning y de su traducción por parte de Cernuda, que también entran en el tema de la música mucho. Toccato Canopis es un texto que está salpicado de disonancias, de antinomías, de antítesis. Un texto que versa sobre el tiempo, sobre el amor, sobre la muerte, sobre los sentidos y sobre el intelecto, la realidad y el deseo, y sobre la música. Hablando de disonancias, ante todo disuenan las voces que dialogan en este monólogo dramático. Son 4 voces y discrepan hondamente entre sí. Se trata del racional científico victoriano que escucha o toca al piano, quizá, la pieza del compositor XVIII veneciano Baldassare Galuppi, el propio Galuppi, el compositor, y una frívola pareja de enamorados que bailaron la toccata de Galuppi en Venecia durante un lejano carnaval en el siglo XVIII. Además, el género mismo de la toccata desata emozioni e sentimenti, según Enrico Fulvini, en contraste con las graves reflexiones del monologante, del científico victoriano y también de Galuppi sobre la fugacidad. Un tema muy importante es el tiempo, la fugacidad y la presencia acuciante de la tierra. Bien, Cernuda en su traducción pone en práctica su adhesión temática al poema de Browning, dominado por el son del clavicordio, instrumento de cuerdas y teclado que reúnen en sí el piano y la guitarra, tan amados por el poeta, nuestro poeta, Cernuda. De ahí que el traductor aproveche con acierto el sense of thought que impregna el texto de Browning, porque retoma y enfatiza la carga hedonista, emocional, a nivel semántico, pero también morfosintáctico y en el verso. En la métrica también es bastante fiel, Cernuda, porque reproduce los tercetos monórmicos de Browning,
a través de una medida silábica muy extensa, tercetos, otra vez de 16 sílabas. Eran octámetros en Browning, son versos muy largos de 16 sílabas en cernuda, con una rima asonante. En cambio, el aspecto que distingue a la tradición cernudiana es su tendencia a la compresión, comprime el texto de Browning. O sea, es amplio en la medida silábica del verso, pero comprime sobre todo en el aspecto léxico. Por ejemplo, y aquí tienen algunos ejemplos, en la segunda estrofa, el científico, el victoriano, el protagonista, digamos, la voz protagonista, ¿no?, del poema de Browning, se forja un concepto estereotipado de Venecia, porque nunca dice, yo nunca he estado en Venecia, no he visitado nunca Venecia, me la imagino así, ¿no? Y entonces cita lo que él piensa que encontraría en Venecia: San Marcos, los mercaderes, los tobos, los ducs, la fiesta del matrimonio con el mar, desfilan en las palabras del monologante, ¿no? Acompañados por una cadena martilleante de deícticos que reproducen la rápida secuencia de las notas en la toccata, ¿no? Dan un ritmo muy fuerte. Y bueno, aquí tienen el texto en la fotocopia en inglés, con este ritmo fuerte, que cernuda reproduce, pero condensándolos, reduciéndolos, pero al mismo tiempo conservando la euforía de Browning. Vienes con tu vieja música y mira que me depara. Así en Venecia vivieron con mercaderes monarcas, con San Marcos y con lobos, que a la mar se desposaban. La mar, en la quinta estrofa, que introduce el interludio musical y amoroso del carnaval veneciano, protagonizado por la pareja de los amantes, ¿no?, del carnaval, la dama en Browning tiene cheeks so round and lips so red, mientras que en cernuda los rasgos de la dama, de la joven, se comprimen en el tríptico labios rojos, carillena. En particular, resulta muy atinada la elección del adjetivo abierta en cernuda para delinear el rostro de la muchacha, ¿no? Abierta a la emoción, a la excitación sexual también, porque, claro, el término abierto del cuerpo, de la cara, en este caso de la chica, de la muchacha, se relaciona con un adjetivo que es muy típico de cernuda, y que él vincula a la experiencia amorosa, a la experiencia erótica, ¿no?, de la apertura del cuerpo hacia el amado, ¿no?, la apertura total del cuerpo en el momento del acto sexual. A mí, por ejemplo, me ha recordado ese poema precioso de los placeres prohibidos, que es Lo decía palabras, donde dice que el cuerpo se abre en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueña. Es preciosa, imagen de la apertura, ¿no? Bien, nos dice Cernuda en su traducción: existió una dama así, labios rojos, carillena, tal campanilla en la mata, la faz sobre el cuello abierta, soberbio el pecho, que el hombre allí base su cabeza, donde el hombre se pueda apoyar, ¿no?, en el pecho de la muchacha. Bien. Otros núcleos conceptuales del toccato da Vulpis: el tiempo que fluye, ¿no?, el tiempo fugitivo, y la muerte, siempre vinculados con la música, hacen mella en cernuda. Por lo tanto, el carpe diem, el noble veneciano, dirige a su amante, ¿no?, la pareja, en la octava estrofa, then more kisses, dame más besos, ¿no?, se transforma en bésame pues, muy urgente, ¿no?, con este imperativo muy urgente y apremiante. Y además, el contrapunto de las notas de la toccata, que induce a la pareja a interrogarse sobre su propio destino, escuchando la toccata, ¿no?, en el texto de Browning, se dramatiza para mí en el texto español, porque los deícticos plurales those se eliminan por completo o se reemplazan por los absolutos artículos determinados la. La tercia menor quejosa, la sexta disminuyendo. ¿Qué les decían? Suspensiones, soluciones. Moriremos. La séptima compasiva, vida más larga, intentemos.
Es muy probable entonces que el alto valor que encierran el tiempo y la muerte en su poesía impulse a Cernuda a tomarse más libertades a la hora de producir la sección conclusiva final del texto. Como sucede en la 10ª estrofa, por ejemplo, donde el monologante y Galuppi hablan, imaginación, ¿no?, del poeta inglés, pronunciando su afligido ubi sunt, ¿dónde están los amantes? ¿Dónde está el carnaval? ¿No? Han muerto todos, ¿no? Por lo tanto, la fúnebre constatación que contiene la frase "Some with lives that came to nothing, some with deeds as well undone", se convierte en una frase lapidaria que usa Cernuda, igualmente anafórica: vidas que nada quedaron, actos que mejor no hicieron. En definitiva, el Toccato Galuppi es un texto profundamente consustancial para el poeta sevillano, por eso lo tradujo al español, más allá de alguna interpretación personal, de algún pequeño error, fallo translativo. Como Brown, pues, en el explícito, en el final, Cernuda oscila entre la resignada aceptación de la finitud humana, como hace Browning, y la fe en la eternidad del arte, que siempre cultiva y ama Cernuda más allá de nuestra naturaleza efímera. La segunda y última versión de una tocata de Galuppi se remonta a 1960, la traduce en el 55 y la vuelve a retocar en el año 60. Es el mismo año en el que compone Luis de Baviera Escuchaloge, el poema tan precioso del Sol, que termina con esta frase: y para siempre en la música vive. Así termina el poema y así se titula un libro de José Cárdenas que se acaba casi de publicar, se publica en 2022, se titula "Y para siempre la música vive, Luis Cernuda y sus poemas en música", que se publicó en Málaga por el Centro de Ediciones de la Diputación malagueña. En sus páginas, Cárdenas documenta cómo la música de muy variados compositores hispanohablantes le ha devuelto a Cernuda el amor que sentía Cernuda por este arte, ¿no? Menciona muchísimos compositores, el mexicano Salvador Moreno Manzano, el argentino Carlos Vicente Guastavino, la cantautora andaluza Lucía Sosa Campos, yendo hacia el presente, Carlos Morlanich, que musicaliza uno de los poemas de Cernuda, y lo recuerda también en su diario precioso, ¿no?, España y Federico García Lorca. Es, en fin, un libro muy interesante de los Cádiz. De esa manera, la universalidad de la música, el único arte del que podemos gozar, prescindiendo de fronteras lingüísticas, cronológicas y espaciales, casa con el verbo lírico de un clásico de la poesía española, como fue el triste y errante hijo de Sevilla. Muchas gracias. Bueno, ha habido algunos cambios en la próxima mesa, en la mesa número 2, explico los motivos. Francisco Aiello, discípulo de Celina Manzoni, aquí presente, que quiere estar presente también para homenajear a su maestra, ha llegado a Roma, pero me ha pedido incluirlo en una mesa mañana, con lo cual no va a estar, y hoy. Y en relación a la primera contribución, Diagramando la modernidad, libro y diseño gráfico en América Latina, de Rodrigo Gutiérrez Viñuales y Ricardo Boglione, bueno, no sé si se han enterado que hubo una huelga el sábado 15, tenía el vuelo el sábado 15, Rodrigo, y se le cancelaron el vuelo. Ricardo, en verdad, aunque es la presentación, más que una ponencia, es la presentación de un libro interesantísimo que acaba de salir, que ahora voy a mostrar. Ricardo vive en Montevideo, él desde el principio, digamos, colaboraba con la ponencia, pero quien venía a presentarla era Rodrigo, que no pudo viajar. De todos modos, yo estuve hablando con Bernat Padrón Nieto, que es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona, que forma parte del comité científico desde la primera vez, desde el 2017, que vino por primera vez, y él, digamos, venía como oyente, ¿no?
Y bueno, él tenía el libro y me dijo que quería, digamos, colaborar para tratar de reconstruir y transmitir un poco y difundir un poco este título que seguramente muchos o varios, por lo que he hablado, deben conocer, pero que es necesario conocer si nos dedicamos a esto. Entonces yo voy a ser muy breve, voy a poner ahora mismo, ahí tengo que pasar varias informaciones también que tienen que ver con el libro que ahora vamos a hacer circular para que lo vean materialmente, porque esto verdaderamente merece ser sopesado de una manera literal, sopesado. Es este, que lo habrán visto en la mesa, ¿no? De tocho considerable en todo sentido. Entonces, este es un libro que publica la editorial RM de México, que tiene sede en España. Estuvo, por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid en junio, y varios vanguardiólogos lo compraron y lo consiguieron ahí. Salió hace poquito. Y es un libro que, como ven, bueno, además es a color, ¿no? Tiene un costo de 50 €. Pero la editorial ha hecho un descuento a quien esté interesado en comprarlo, un 10% de descuento, o sea que saldría 45 €, con un QR, traje 3 copias, pero lo puedo mandar. Los envíos en Europa, en toda Europa, son gratis, gratuitamente. Entonces, yo quiero leer un poco, primero, para que sepan quiénes son los autores. Lo vamos a hacer circular, era tu idea, Bernat, excelente idea, si lo pueden ver. Entonces, Rodrigo Gutiérrez Visuales nació en Resistencia, Argentina, es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Granada, España, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia en Argentina. Su línea de investigación principal es el arte contemporáneo en Latinoamérica. Ha realizado la curaduría de varias exposiciones, en la actualidad, antes de América, fuentes originarias en la cultura moderna, a inaugurarse en octubre de 2023 en la Fundación Juan March de Madrid, y publicado alrededor de 300 estudios sobre estos temas, entre libros, capítulos y artículos, destacando en los últimos 3 años los siguientes libros propios: Graciano Gasparini y el arte contemporáneo, Granada 2021, Romera, Exilio, Crítica e Historia del Arte en Chile, Santiago de Chile 2022, bueno, y Diagramando la modernidad, México, Santander 2023. Bueno, ha impartido cursos en numerosas instituciones. No, esto no lo voy a mencionar, pero sí voy a pasar a Ricardo Boglione, porque es una obra en colaboración que nació en Génova. Es doctor por la Universidad de Pensilvania, reside en Montevideo, donde es crítico y curador de arte. Se ocupa de vanguardias europeas y latinoamericanas, sobre todo en el campo verbo-visual. Bueno, ha publicado la edición facsimilar de Vanguardia, la revista El Avance, Poesia Examno di Nafta, antología de la poesía futurista uruguayana, publicado en Foggia en 2014. En Uruguay ha curado, entre otras, las exposiciones Vibración Gráfica, Tipografía de Vanguardia en Uruguay, del Museo Nacional de Artes Visuales, el archivo Clemente Padín, José Burbich, Ritmos de Ciudad, en fin, digamos que ha sido un trabajo en colaboración, también intersemiótico, en línea con lo que hablábamos de la necesidad de abordar digamos, estas manifestaciones de la vanguardia desde una perspectiva icónico-verbal, ¿no? Entonces, yo acabo de poner recién, aquí, bueno, hay 3, si alguien quiere este código, si quiere comprar el libro, yo lo voy a dejar aquí arriba. Voy a leer un pequeño resumen que me ha mandado Rodrigo para esta ocasión. En la última década, y en cierta medida siguiendo la estela de lo ocurrido en otras partes del orbe, venimos asistiendo en Latinoamérica a un proceso de revisión y confirmación de una evidencia.
el del rol central, pese a su aparente marginalidad, que el diseño gráfico, entendido como ilustración e ingenio tipográfico, ha jugado en las diferentes historias del arte nacionales y regionales. Asistiendo y participando con entusiasmo en esta sumatoria de rescates y permanentes descubrimientos, nos propusimos completar una tarea, ya iniciada hace algunos años, de compilación y análisis de libros a nivel latinoamericano, mayoritariamente del campo literario artístico, destacados por la adherencia de sus ilustraciones y diseños de cubierta al cambio de paradigma ocurrido a partir de los años 10. De la gráfica a nivel planetario, sintetizable y aquí sintetizado con la palabra modernidad. Con ello pretendíamos concretar un corpus de referencia que reuniera y cotejara ediciones significativas, pero cuyo conocimiento se hallase más bien disperso o poco difundido al tratarse de piezas desperdigadas en bibliotecas y colecciones privadas. Tomamos como referencia el periodo 1920-1940, en el que se consolida en América Latina una marcada transformación de las formas de producción artística y particularmente, y para el caso que nos compete, de la gráfica. Si bien partíamos de una serie, en algunos casos incipiente, de repertorios nacionales que a priori testimoniaban ciertos ejes discursivos en lo visual y lo textual, nos interesaba particularmente indagar en los cruces internacionales de tal manera que pudiéramos ver, aún con limitaciones innegables, a Latinoamérica como un territorio de relaciones. El propósito central de esta investigación fue la de intentar transmitir la importancia de una construcción visual de la modernidad a través del libro, proponiendo una lectura más de las tantas posibles. La inclusión en el título del término modernidad refiere aquí, grosso modo, a ciertas actitudes y praxis comunes a este tipo de producción, aunque siempre declinadas con extrema variedad y presentes en conjunto, por combinaciones o aisladamente, explotación de las nuevas técnicas de impresión, pasaje de la decoración de rigor a atrevidas formas expresivas, abandono de la pura ornamentación, reelaboración de elementos cubistas y futuristas, tendencia a la síntesis, conceptualización de la ilustración como parte de la obra y no solo como soporte de un texto. Guiños hacia modelos publicitarios tendentes a impresionar, relación dinámica entre letras e imágenes, ampliación de la paleta, combinaciones ruidosas de colores, hibridismos de estilos. La conformación de los discursos visuales incluidos en este libro resultó cada uno de ellos un viaje, y a varios de ellos los debimos encarar como una aventura sin mapas previos. La fase de escoger los contenidos de cada sección experimentó en manos de ambos autores varios procesos de preselección y selección, a los cuales queremos referirnos a fin de dejar ciertos criterios que nos guiaron. La primera decisión de importancia, producto ya del grueso volumen de material con el que estábamos trabajando, fue el de centrarnos únicamente en libros, dejando al margen tanto a revistas como a otro apartado esencial en este tipo de recorridos, como son las ediciones de artistas compuestos por grabados o ilustraciones y otros impresos, partituras, invitaciones. Si bien la vanguardia gráfica produjo sus revoluciones, esto no significó, para el caso latinoamericano, el desdeñamiento de lo que la precedió, o la imposición furiosa de la novedad. El arribo y difusión de las modalidades vanguardistas ocurrió dentro de contextos donde ya se venían produciendo renovaciones en secuencia, donde el diseño gráfico moderno gozaba no solo de continuidad, sino de una consolidación a través de la ilustración de libros y revistas, basado en las innovaciones técnicas, el mejoramiento continuo de la maquinaria de edición, las políticas editoriales y la dedicación inédita por parte de muchos artistas a este tipo de obras. El libro está estructurado en dos tipos de secciones: las lecturas nacionales y las narraciones transversales. En estas últimas, que se erigen en territorios unificadores, se pone el acento en sostener diálogos desde diferentes parámetros entre producciones de los diferentes países. Los dos autores asumimos el grueso de estos capítulos, pero puntualmente invitamos a 3 especialistas a escribir las presentaciones de otros tantos capítulos. Juan Manuel Bonet se encargó de proporcionarnos un análisis al corpus de imágenes que englobamos bajo el título Vanguardias Atlánticas,
latinoamericanos en Europa y Estados Unidos. Marina Garones Gravier hizo lo propio con respecto a la sección dedicada a México, y Dafne Cruz Porcini, con la de gráfica social. Si bien la confección de los discursos nacionales se efectuó de manera independiente, una lectura conjunta de los mismos arroja numerosas constantes que permitirían concretar lecturas unificadoras. Lógicamente, por razón de espacio, no podemos referirnos a todos los parámetros de diálogo posibles, pero al menos sí citar algunos. Entre ellos el encuentro entre la gráfica comercial y la de vanguardia. La influencia del diseño de revistas y carteles, en buena medida desde Estados Unidos, la importancia del art déco como signo de modernidad, la difusión de retóricas procedentes del cubismo, o la importancia de artistas puntuales que, en un determinado medio, dan un salto a la modernidad y a la vanguardia, reflejando que a veces ciertas conversiones no son cuestiones de ambiente, sino que provienen de la acción aislada de ciertos nombres propios. Como puede advertirse, muchos de estos temas podrían dirigirse a proyectos de investigación latinoamericanista en sí mismos. La última parte del libro está destinada a las secciones transversales, donde conviven y dialogan producciones de todos los países, centradas en tópicos especialmente relevantes en el desarrollo formal e ideológico de la modernidad. Un primer apartado está dedicado a lo que el italiano Maurizio Scudero ha denominado como palabra-imagen. Buena parte de la sección está centrada en cubiertas enteramente ocupadas por letras, algo absolutamente capital en la economía vanguardista y que tuvo un desarrollo exorbitante en Latinoamérica a través del lettering y la tipografía. Un segundo capítulo transversal explora de la forma más completa posible y reuniendo en un único relato ejemplos de varios países del continente, cómo implementaron los escritores de estos años la gran revolución verbo-visual, iniciada en Europa en los años 10 y cuyo conocimiento ha sido medular en la literatura experimental del siglo XX. El tercer capítulo, con un fuerte componente identitario, es el dedicado a precolombinismos y ancestralismos, que pone en evidencia a nivel continental la idea de la búsqueda de una vanguardia con caracteres propios, sustentada en la recuperación y reinterpretación contemporánea de diseños ancestrales. La última sección está dedicada a la construcción de imaginarios sociales y es un fiel reflejo de una de las vías esenciales de la ilustración latinoamericana de esas fechas, derivada en buena medida del impacto del muralismo mexicano y su irradiación, la circulación de ideas, de idearios anarquistas y socialistas, la expansión de la silografía popular o las consecuencias de la crisis durante la década del 30. Para acabar, queremos apuntalar algunos de nuestros propósitos expresados a lo largo de este preámbulo. Uno de ellos, que ha sido crucial para nosotros, es el de que, a la vez de conformar un libro de visión continental, con las limitaciones que una perspectiva tan amplia supone, hayamos apuntado a establecer una serie de historias del arte parciales para cada uno de los países, en buena medida novedosos, quizás menos en los casos que ya habían sido trabajados de manera exhaustiva, como Argentina, Uruguay, Brasil o México. Poder aludir por primera vez, y en una obra de alcance latinoamericano, a un amplio número de artistas que nunca fueron mencionados en las historias de sus propios países, resulta, en nuestro carácter de investigadores, una enorme satisfacción y una contribución concreta, al menos hasta donde está a nuestro alcance para quienes anhelen seguir indagando. Una segunda cuestión radica en la importancia de lo que Latinoamérica puede aportar una mirada global. Lógicamente no se nos escapa que para reconstruir cabalmente la historia, y más la de aquellos años, los latinoamericanos debemos mirar primero desde nuestros sitios y nuestros tiempos, por nuestros progresos y demoras, pero sin perder la noción de las redes de conexiones hacia y desde Europa y Estados Unidos. Creemos que también por ese lado, y con la selección de obras a la vista, también contribuimos con un conjunto bastante sólido. Finalmente, deseamos que este libro sea útil tanto para los amantes e investigadores de la historia del arte y la literatura, como para instituciones y coleccionistas interesados en incrementar sus propios acervos. En definitiva, aspiramos a poner en evidencia la trascendencia estética de estas propuestas artísticas y de diseño editorial, mayoritariamente olvidadas o postergadas,
como asimismo el valor histórico patrimonial de estos materiales. Diagramando la modernidad debería, sobre todo, estimular futuros rescates, inspirar investigaciones inéditas y propiciar nuevas vetas de coleccionismo. A ver, este libro ha salido hace bastante poco, pero ya hay varias reseñas, ¿no? Bueno, una de las reseñas, por ejemplo, destaca cómo han incluido en este archipiélago continental de vanguardias pictóricas a Paraguay, por ejemplo, Paraguay, el Caribe. Y luego hay algo muy, bueno, que quiero leer muy brevemente, que publicó Andrés Trapiello en La Lectura, donde él dice, publica una reseña que se llama Suma Tipográfica, y Trapiello dice: ¿por qué un lector cultivado debiera conocer? Es una pregunta. ¿Por qué un lector cultivado debiera conocer también, siquiera en rudimentos, los secretos de la tipografía? Por aquello que decía Juan Ramón Jiménez: en edición diferente, los libros dicen cosas distintas, ¿no? Bueno, es una excelente reseña que tiene que ver mucho con la materialidad del libro, ¿no? Es un tema que desde el principio está presente en el coloquio y bueno, por eso pensamos con Bernat en decir algunas palabras sobre este libro, más que nada como forma divulgativa, porque no siendo los autores, digamos, no es que podemos responder, digamos, a inquietudes que puedan surgir y que seguramente hubiera sido riquísimo que él pudiera venir. Le dice que dentro de 2 años al cuarto viene seguro y se va a tomar unas semanas antes y después para evitar este tipo de cuestiones, porque en el caso de él ya tiene programadas otras 2 presentaciones, una en Madrid, inmediatamente después del coloquio, y otra en Buenos Aires, el 3 de agosto, con lo cual, digamos, vista esta situación, no quería los siguientes vuelos, ¿no? Entonces, bueno, por eso se dio así. Bueno, yo te paso la palabra, ¿verdad? Por si quieres comentar algo, decir algo. En realidad él trajo el libro material. Yo esperaba tenerlo desde hoy, pero no lo tengo. Y bueno, él trajo ese libro de Barcelona, que vieron lo que es. Yo te estoy agradecida porque creo que aquí la mayor parte de los investigadores deben estar que llegan a su casa y lo compran porque les veo la cara.